Aquí aparecen dos personajes fundamentales, aparte de Jesús, por supuesto, pero digo, en diálogo con Jesús o referidos por Jesús, un doctor de la ley y un samaritano. Claro, para nosotros, que hemos conocido a través de los textos evangélicos a estos personajes, tanto los doctores de la ley como los fariseos son como la quinta esencia del mal. Nada peor que un fariseo, nada peor que un doctor de la ley, y muchos de los doctores de la ley pertenecían al grupo de los fariseos. Pero, para que nos quede claro, en el contexto de Jesús, los doctores de la ley y los fariseos eran lo mejorcito que había. Vamos a decirlo de verdad. Digo, y si hay personajes que nos representan a los católicos prácticos y a otros cristianos de otras denominaciones, pero que practican y que se esfuerzan por vivir su fe, si hay personajes que nos representan, son justamente estos, los fariseos. Mirá al fariseo que tenés al lado, y si es instruido, es también doctor de la ley. Y decirle: hola, un fariseo saluda a otro fariseo. Claro, para nosotros fariseo se ha vuelto en sinónimo de falso. No. Recuerdo que fariseo no es falso. Había algunos fariseos falsos, por supuesto, pero no es que caracterizaran a los fariseos la falsedad, sino el apego a la ley de Dios. ¿Me están siguiendo? Por otro lado, qué bueno, nosotros hemos recibido a través de los textos del Nuevo Testamento la noticia del buen samaritano. Qué bueno que fue ese samaritano. Y la otra, la samaritana, qué buena tipa la samaritana. Y se ha vuelto, la palabra samaritano se ha vuelto casi para nosotros el sinónimo de buen tipo. Como fariseo, mal bicho; samaritano, buen tipo. De hecho, hablamos de la iglesia samaritana y cordial. Canciones con la palabra samaritano. Hace unos años en los encuentros sacerdotales pastorales hablamos de modelos eclesial, el modelo de una iglesia samaritana. Pero quiero decirles que los samaritanos, para un buen judío, también para Jesús, que era un buen judío, nunca fue Jesús cristiano, no se siguió a sí mismo. Para Jesús, que era un buen judío, nacido judío, circuncidado al 8º día, para Jesús, como para cualquier buen judío, un samaritano era, primero, un hereje que odiaba al pueblo de Dios, es decir, al pueblo judío. De hecho, esto que está en el capítulo 10 de Lucas, si uno lee el capítulo, unos versículos antes, Jesús iba a pasar por una aldea samaritana, y como él era judío y se dirigía a Jerusalén, en esa aldea samaritana no lo quisieron recibir. ¿Por qué? Porque era judío y porque iba a Jerusalén. Digo para captar lo que hay detrás de estas palabras: doctor de la ley por un lado y samaritano por otro. Fíjense. Y voy a decir al respecto algo que muchas veces Jesús hizo. Jesús utilizó frecuentemente antimodelos como héroes de sus historias. Ejemplo: publicano. El publicano, ¿se acuerdan? La parábola de... Ese es otro, nosotros el publicano. Que no nos dice mucho la palabra publicano, pero la palabra publicano significa cobrador de impuestos en favor del Imperio Romano, traidor a la patria. A ver, los publicanos eran más odiados que los samaritanos porque estos encima nos estaban esquilmando sin parar.
Jesús utiliza al publicano como símbolo de una actitud que es acorde al reino de Dios. Fue a orar al templo y se golpeaba el pecho y pedía perdón, y ese volvió a su casa justificado, no el fariseo que daba gracias a Dios por vivir integralmente la palabra de Dios. Mira que chupate esa mandarina. Y acá Jesús utiliza a un samaritano como modelo, como héroe de una de sus historias, de sus parábolas. El samaritano es, aquí el héroe es el samaritano, está claro. ¿Quieren otra? El administrador infiel, el tipo, el chanta que le medio que hizo algunas manganetas como para caer bien parado cuando el patrón le quitara el cargo. ¿Se acuerdan esa parábola? Lucas capítulo 16. También Jesús utiliza un administrador deshonesto como modelo en algo del reino de Dios. Y por las dudas, no solo en sus historias, también en la historia propia, la prostituta que le lavó los pies con sus propias lágrimas, se los sacó con sus cabellos y los ungió con perfume. En casa de un fariseo, porque Jesús fue a la casa de un fariseo, se llamaba Simón. Jesús comía con los fariseos. Miren qué historia, ¿no? Digo, Jesús, en ese sentido, podemos decir que fue políticamente incorrecto en no pocas ocasiones. Políticamente incorrecto en no pocas ocasiones, y no solo políticamente incorrecto, fue también religiosamente incorrecto en no pocas ocasiones. Bueno, de hecho, terminó mal, entre comillas, mal, sí, mal, según el plan de Dios, por esta razón, condenado por blasfemo, por el propio pueblo judío, y por revolucionario por el Imperio Romano. ¿Hasta acá me siguen? Bien. Ahora, quiero detenerme, quería subrayar esta contraposición, sobre todo entre el doctor de la ley y el samaritano. Jesús, después de contar la parábola del buen samaritano, no la voy a repetir aquí porque ya la conocemos, le pregunta: ¿quién de los tres te parece se comportó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? Esta es la pregunta. El samaritano podría haber dicho: el tercero. Por economía siempre se trata de decir más en menos palabras, el tercero. Pero decir el tercero hubiera significado una distracción en un hombre culto como él era. No dijo el tercero. Podría haber dicho el samaritano. De hecho, varias veces Jesús lo nombra el samaritano. Pero decir el samaritano hubiera implicado para él validar a un hereje que odiaba al propio pueblo como modelo, cosa que él no quería. ¿Y qué hizo? Utilizó una perífrasis, una frase, armó una frase, en vez de usar dos palabras, el tercero, el samaritano, utilizó unas cuantas más. El que tuvo compasión de él. 6 palabras. De 2 palabras pasó a 6. ¿Para qué? Para no decir el tercero y mucho menos para no decir el samaritano. Qué interesante. El doctor de la ley quiso invisibilizar al modelo de Jesús, al hombre modélico presentado por Jesús como modelo de amor al prójimo. Pero
queriendo invisibilizar a un hombre por ser supuestamente un enemigo de su pueblo, puso el acento en la actitud fundamental: el que tuvo compasión de él. En esas 6 palabras que él utilizó para responderle a Jesús, puso el acento en el meollo de la cuestión. El amor al prójimo comienza con un corazón blandito que todavía puede compadecerse. Fíjense que una de las cosas en las cuales podemos caer, sobre todo los adultos, es en que nuestro corazón se va endureciendo frente al dolor ajeno. ¿Por qué? Porque hay tanto dolor y hay tanto sufrimiento en el mundo que nos ponemos las anteojeras para no ver y cerramos nuestro corazón para no sufrir. Es uno de los grandes problemas de la adultez y de la vejez. Y el Espíritu Santo me está soplando algo ahora que está buenísimo. Parte del purgatorio de quienes hayan endurecido su corazón será aprender a sufrir de nuevo frente al dolor humano. Porque solamente hasta Dios tiene compasión. Cuando yo clausuro mi corazón para que no se compadezca, cuando endurezco mi corazón para que yo no sufra, me alejo de la imagen que soy, imagen de Dios. Dios es compasivo y su compasión es verdadera. Compasión significa padecer con, pasión con. Quiere el Señor ayudarnos también a salir de estos procesos, yo diría, ideológicos, ¿no? El doctor de la ley está en la ideología, por eso no dice el samaritano, invisibiliza al enemigo, pero reconoce que aún el enemigo tuvo compasión. Reconoce una verdad que ante todo lo cuestiona a él. Empecé diciendo que acá habemos fariseos y doctores de la ley, empezando por el que les habla, No me pongo afuera de este colectivo, como decimos, como se suele usar ahora. Quiere el Señor darnos un corazón compasivo, y termino, eficazmente compasivo, como el del samaritano.